Buenas noches. Venimos caminando en esta Semana Santa y tenemos que ir mirando a qué hemos muerto y muchas veces ni siquiera hemos resucitado. Por eso, miremos si en un momento dado en este caminar somos de tropiezo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos Satanás, y Satanás significa adversario u opositor. Y lo que está haciendo aquí Jesús es dándole a entender a Pedro la seriedad y la gravedad de su negación contra la expiación de Cristo. Por eso, una fuerte llamada de atención por aconsejarle a nuestro Señor sobre impedir su muerte a mano de los líderes religiosos. Pedro tenía una buena intención. Él quería proteger a Cristo. Él pensaba que Jesús no debería pasar por semejante suplicio. Cuando nosotros miramos el texto en su contexto, ese Mateo 16, 23, pero él dándole la espalda dijo a Pedro: ponte detrás de mí. Si nosotros lo miramos realmente en el griego, eso significa detrás. Lo que le está diciendo el Señor a Pedro es: no te pares delante de mí. No seas tropiezo. No seas esa piedra de tropiezo para desviar la voluntad de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Mira los pensamientos. Tú no tienes los pensamientos en Dios, sino pensamientos humanos. Y muchas veces nosotros, eso es lo que nos pasa. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo para nuestra familia, piedra de tropiezo para nuestros amigos, piedra de tropiezo en la iglesia, porque pensamos más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Vemos con los ojos del mundo, no con los ojos de Dios. Era su maestro, era su Mesías. A él no le cabía la idea de que fuera a ser crucificado. Por eso el Señor Jesucristo lo reprende. No le dice: quítese, váyase. No, le dice: oye, no te pongas enfrente. Yo voy caminando hacia la voluntad del Padre. No me estorbes en el caminar al Padre. Y podríamos pensar a cuántos hemos estorbado en nuestro caminar. ¿A cuántos? Muchas veces con una frase, con una llamada, con una actitud, podemos sacar a la gente del camino del Señor. Muchas veces con nuestra queja, muchas veces con nuestro testimonio, podemos apartar a la gente del Señor. Y cuando nosotros miramos conforme a la palabra, Jesús llama a Pedro Satanás, adversario, y es porque no alinea su pensamiento con la voluntad de Dios. Pedro, enemigo del sacrificio, cuando el sacrificio iba a llevar a la salvación, Pedro está negando incluso a Cristo en su propio pensamiento y lo está llevando al pensamiento del mundo. Y si nosotros nos damos cuenta, el mundo aborrece a Cristo y a los suyos, y esa es su forma de pensar muy propia. Ese sería el adversario. Eso quiere decir que nosotros en nuestro caminar tenemos muchos adversarios. Por eso Jesús le dice: oye, vete detrás de mí.
vete en pos de mí. Y entonces ahí aparece que para el que lo siga, el que siga al Señor, toma su cruz y niéguese a sí mismo. Y muchas veces nosotros queremos ir delante y no detrás. Es más, nos cuesta ir detrás de Cristo. Pedro estaba pensando puramente en el mundo físico, pero Pedro no estaba pensando en un mundo espiritual. Y a veces nuestras reacciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras son físicas y no espirituales. Son emocionales, pero no espirituales. Y muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos, pero no estamos viendo con los ojos del Señor. ¿Qué estaba viendo Pedro? ¿Acaso ya no le había escuchado a Jesús que su reino no era de este mundo? Y entonces, ¿por qué estaba pensando en el reino de este mundo? Pedro le estaba haciendo de tropiezo al Señor. Él quería impedir la obra expiatoria. Por eso, lo que hace Jesús es ubicar a Pedro con esa expresión tan dura. Ubicarlo sobre la gravedad de negar el sacrificio de Cristo por el pecado. ¿Sabe cuál fue el problema de los discípulos? Que fueron muy lentos para entenderlo. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que somos muy lentos para entender. ¿Cómo sería de diferente si nosotros lo entendiéramos? Pedro en su afán salió a proteger al Señor. Quería protegerlo de lo que venía. Era su compañero, era su maestro. Habían caminado durante 3 años. Sabían, y Jesús les había dicho que era el Mesías prometido. Y en ese cariño expresó que si había necesidad de morir por Cristo, Él moriría. Y sin embargo encontramos que en Getsemaní Él se enfrenta con una espada. ¿Y qué le dice el Señor? Guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. No te preocupes, Pedro. Pero ¿por qué no nos ponemos nosotros en el lugar de Pedro, que somos muy emocionales también? Y en nuestro caminar cristiano, somos piedra de tropiezo muchas veces en nuestro actuar, muchas veces en nuestro hablar, muchas veces en nuestro testimonio, muchas veces en nuestro compromiso, muchas veces en reflejar al Señor. Y entonces si nosotros miramos a Mateo 26, 52, 54, Jesús le dijo, vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y si nosotros miramos más adelante en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16, pero si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Miren, cada uno de nosotros hablamos de formar nuestras actitudes, de renovar nuestras mentes y de alejarnos de los malos deseos, todo lo que son cosas a las que nos llama a ser. Pero muchas veces cometemos el error de creer que solamente se refieren a quitar el pecado. Siempre hablamos del pecado y es que se aparte del pecado, pero no nos hemos dado cuenta que Pedro no estaba cometiendo ningún pecado. Pedro no estaba pecando. Él tenía solamente su mente en las cosas de los hombres. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que nos está diciendo Pablo. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en la meta, independientemente de las piedras, seguimos hacia la meta. Pero ¿cuántas veces hemos evaluado que nosotros hemos sido piedras de tropiezos para aquellos que van mirando la meta? Es que ser piedra de tropiezo es ser la persona que hace que otro caiga. Ser piedra de tropiezo es hacer que otro se tambalee. Miren, muchas veces interferimos con la libertad de espacio que hace que tú tengas que desviarte de tu paso en el camino, porque si no lo haces vas a tropezar con ella. ¿Cuántas veces has sido piedra de tropiezo? ¿Cuántas veces has desviado del camino a alguien? Esa piedra puede ser grande o pequeña. Si es bien grande, hará que se desvíe del camino. Si es mediana, hará que se mueva para un lado. Pero si es pequeña, puede que te hiera la parte baja del pie, lo cual te hará detenerte a sanar tu herida. De todos modos, es una piedra. Esa piedra que hará que tu mente cambie su modo de pensar en cualquier momento. Cuando una persona se convierte en piedra de tropiezo, es una persona que impide el camino de aquel que se encuentra con la vista fija hacia su meta, hacia el Señor. Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le hubiera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. El Señor nos llama a ser útiles a la humanidad. Que seamos de buen servicio, ayudando todo tiempo y más aún a los que profesan la fe en Dios. Él no quiere que seamos los que con palabras o actos hacen que otros caigan, sino que nuestras palabras y nuestros actos lleven a los demás a proseguir su meta, a buscar más al Señor. Piedra de tropiezo se refiere a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios. ¿Has alejado a alguien de Dios? ¿Has sacado a alguien de la iglesia? ¿Con tus palabras? ¿Con tu testimonio? ¿Con tu actitud? Abstenerse de ser una piedra de tropiezo significa no llevar a otros al pecado. La forma como podemos lograrlo depende de la situación y de los corazones de aquellos que nos rodean. La seguridad que tenemos en el amor y la provisión de Dios ahora y eternamente nos permite mostrar preocupación por aquellos que son más débiles, aquellos que necesitan un estímulo específico para comprender quién es Dios. Por eso no nos podemos aprovechar de la palabra. Por eso no nos podemos aprovechar del más débil. Por eso no nos podemos aprovechar de aquel que está buscando al Señor. En algunas situaciones, eso significa vivir en esas libertades para ilustrar que Dios es un Dios de gracia. En otros significa disciplinarnos para edificar a los creyentes más débiles y no empujándolos hacia una libertad de la cual no están listos, aunque siempre significa no alentar a otros a actuar de una manera que la Biblia identifica específicamente como pecado. A veces no nos damos cuenta que tú y yo somos responsables ante el Señor de las ovejas que Él nos da. Así es, amén. Y muchas veces trasquilamos las ovejas y las mandamos monte abajo y después decimos que es que no quieren al Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Miremos si hemos muerto a ser piedras de tropiezo. Miremos si obedecemos al Señor. Porque la obediencia al Señor nos lleva a la dignidad de hijos, pero la desobediencia del Señor nos hace indignos ante el Padre. Por eso ahí donde estás, orémosle al Señor y pidámosle que sea Él el que nos guíe, nos enseñe, pero nos exhorte también, porque cada día debemos ser
más de aquellos que aman al prójimo y ser menos de aquellos que empujan al prójimo. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos exhorta, Señor, con tu palabra. Papito Dios, ver a Samuel, ver a Saúl, ver a Pedro y ver a Jesús. Padre misericordioso, ver a ese Jesús firme, Padre bondadoso. Ver a ese Samuel firme, Señor Padre misericordioso. Ver a esos Pedros, Señor. Porque muchas veces nos vemos como Pedro. Muchas veces nos vemos como Saúl. Muchas veces estamos en nuestro orgullo, en nuestra altivez. Muchas veces, Señor, no solo hacemos tropezar, sino que hacemos zancadilla. Papito Dios, muchas veces, Señor, con amor, Señor, hemos hecho tanto daño, Padre misericordioso, en el caminar. Por eso, Padre bueno, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque queremos morir, Señor, a todas estas cosas, Padre misericordioso, que nos muestran la palabra. Papito Dios, una y otra vez nos llaman, Señor, a poner nuestros ojos, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, Señor, en la voluntad tuya, Padre misericordioso. Que dejemos de mirar, de degustar el mundo, Padre bondadoso. Que busquemos el reino tuyo y tu justicia, porque lo demás viene por añadidura. Padre amado, que si hemos sido piedras de tropiezo, Padre misericordioso, podamos venir a ti con un corazón arrepentido, Señor, a reconocer, Señor. Pero también que podamos salir, Señor, a resarcir, Padre misericordioso. Papito Dios, porque muchas veces no hemos mostrado, Señor, lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Muchas veces en nuestro caminar hemos sido egoístas, Señor, como si tú solo fueras nuestro Padre para nosotros, Señor, y no para el prójimo. Papito Dios, pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que una y otra vez, Padre amado, nos enseñas, Padre misericordioso, que del orgullo y la altivez no queda nada. Que muchas veces hablamos de perfección, Señor, aunque se nos esté cayendo nuestro reino. Pero que tenemos que ir a ti, Padre misericordioso, a morir, Señor. A morir a nosotros, al yo, Señor Padre misericordioso, para que tu Hijo pueda nacer, Señor, y crecer en nuestro corazón, Señor. Que tú y tu Hijo acampen en nuestros corazones. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.